Bueno, la anterior clase estábamos revisando esta parte del mínimo común, máximo común divisor y del mínimo común múltiplo, ¿ya? Solamente para recordar, vamos a hacer este primer ejercicio que teníamos aquí, ¿no? Listo. Ya no me acuerdo. Vamos a ir viendo acá. Ya, a ver, vamos a ir viendo. Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Tanto para hallar máximo común divisor como mínimo común múltiplo, vamos a descomponerle a los valores en sus factores primos, ¿no? Entonces teníamos 1320, ¿sí? Si le descomponemos, en este caso, desde el primo más bajo, podemos sacarle la mitad, ¿ya? Tendríamos aquí la mitad de 13, que nos daría 6, nos sobra 1, la de 12, 6 y la de 0, 0 en este caso, ¿ya? Nuevamente puedo sacarle mitad, que sería 3, 3, 0, ¿sí? Nuevamente podemos sacarle la mitad, que vendría a ser la mitad de 3, 1. De ahí nos sobra 1, la mitad de 13, que vendría a ser 6, sobra 1 y la mitad de 10, 5, ¿ya? Y ahí, ¿qué más podríamos sacarle ahí? Tercera. La tercera. La tercera, veámosle, ¿no? Sí, nos da 7 y 5, 12, divisible para 3. Entonces tenemos acá la tercera, que vendría a ser la tercera de 16, 5, llevo 1, y la tercera de 15, 5, ¿ya? De ahí podemos sacar la quinta, que sería 11, y la onceava, nos quedaría 1, ¿ya? Ahora con 900 lo mismo, vamos a descomponerle, ¿ya? Listo. Entonces tendríamos igual la mitad de 9, 4, la de 10, 5, 0. Ya, 450 igual la mitad sería 2, 2, 225. Ya, ahí, ¿qué más podríamos sacar? Tercera. Igual la tercera, ¿no? Nos da sumado 9, divisible para 3. Entonces tendríamos nosotros ahí la tercera de 22, 7. 7 por 3, 21, nos sobra 1. La tercera de 15, 5. ¿Ya? Podemos seguir sacando tercera también porque nos da sumado 12, ¿no? La tercera, que nos daría 2, y la tercera de 15, 5. ¿Ya? De ahí podríamos sacarle la quinta 1. ¿Ya? Listo. Del otro 1260, igual si le descomponemos, empezaríamos desde la mitad. La mitad de 12, 6, la mitad de 6, 3, 0, ¿ya? La mitad también nuevamente, la mitad de 6, 3, ¿ya? La mitad de 3, que sería 1, y la mitad de 10, 5, ¿ya? Listo. Ahí igual, ¿qué se puede sacar? Tercera. Tercera. También tercera, ¿no? Nos ha sumado, en este caso, 9, ¿ya? Divisible para 3. Entonces vamos a ver, tendríamos nosotros la tercera, que sería 1, la tercera de 1 no alcanza, nos sobra, y la tercera de 15, 5, ¿ya? Nuevamente podemos sacarle tercera de 10, 3, la tercera de 15, 5, la quinta 7 y la séptima 1, ¿ya? Y ya queda descompuesto, ¿no? Entonces tenemos que 1320 va a ser igual a 2, que se repite 3 veces, 2 al cubo, por 3, por 5 y por 11, ¿ya? 900, que viene a ser igual a 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 5 al cuadrado, ¿sí? Y 1260, que va a ser igual a 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 y 7, ¿ya? Listo. Ahora sí vamos con el máximo común divisor. ¿Qué se tomaba en cuenta para el máximo común divisor? Los factores comunes al menor exponente. Eso, tenemos que tomar en cuenta todos los factores comunes con el menor exponente, ¿sí? Entonces, como son comunes, debes repetirse. En este caso, como son
números debe estar presente en los tres números, ¿sí? Entonces tenemos aquí al 2 al cubo, 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Común es, ¿ya? ¿A cuál le tomaríamos nosotros? Al 2 al cuadrado. Eso, al 2 al cuadrado, ¿ya? Listo. De ahí veamos los 3 si se repiten. Tenemos 3, 3 al cuadrado y 3 al cuadrado. ¿A quién le tomamos ahí? Al 3. Al 3. 3, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego veamos el 5, también vemos que si es común 5, 5 al cuadrado y nuevamente 5, iría 5. ¿Ya? Listo. ¿Hay más comunes ahí? No hay, ¿sí? El 11 no es común entre los 3 y 7 tampoco. Entonces a la final tendríamos que nuestro máximo común divisor vendría a ser 60. ¿Sí? ¿Qué significa o qué es ese máximo común divisor? ¿Sí? Viene a ser, como dice su palabra, el máximo o el valor más alto para el cual se va a poder dividir los tres números. ¿Sí? Listo. Eso viene a ser 60. El mínimo común múltiplo. En cambio, en el mínimo común múltiplo, ¿a quién le tomamos en cuenta? Todos los exponentes, perdón, a todos los factores al mayor exponente. Ya, tomamos en cuenta todos, ¿no? En este caso tenemos con los 2 cubo, 2 cuadrado y 2 cuadrado, le tomamos a 2 al cubo. Aquí le tomamos al más alto, ¿sí? Tenemos al 3 cuadrado y 3 cuadrado, le tomamos al 3 al cuadrado. 5, tenemos el 5 al 5 al cuadrado. cuadrado. Esos son los que estaban repitiéndose. Y aquí le tomamos en cuenta todos, es decir, va incluido el 11 y va incluido el 7. ¿Sí? Listo. Entonces tendríamos 2 al cubo, que vendría a ser 8, por 9, por 25, por 11 y por 7. ¿Sí? ¿Ya? Ahí tendríamos que ir multiplicando. ¿Ya? Listo. ¿Cuánto nos da ahí ese valor? 138.600. 138,600. Sí, 138,000. ¿Ya? Entonces esa era la definición, ¿no? Recuerden, máximo común divisor, sí, viene a ser para este valor, va a ser para el cual se puede dividir todos, ¿sí? Entonces este viene a ser el valor más alto o el valor máximo para el cual puedo dividir los números, ¿sí? El mínimo común múltiplo, en cambio los múltiplos que eran, ¿sí? Los valores que nosotros tenemos, ¿no? Que le íbamos multiplicando, multiplicando, esos son los múltiplos, y el mínimo entre todos ellos es este, ¿sí? 138,600. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta que haya, por favor, ahí? Le hice una preguntita. ¿Sí? O sea, cuando sacamos el máximo común divisor, la manera para como que probar el resultado es viendo si es divisible para todas las cifras. Y en el máximo común múltiplo, o sea, ¿cómo le sacamos en ese caso la prueba? Verán, en este de aquí es lo que hicimos en este caso en la clase anterior, no, miren, aquí como los múltiplos o los valores los tenía pequeñitos, ¿sí? ¿Qué son los múltiplos? Vamos a ir sacando todos los múltiplos de 12, ¿sí? ¿Cómo le sacamos? Multiplicando desde el 0. 0, el 1 por 12 que nos da 12, 2 por 12, 24 y así, ¿ya? Entonces lo mismo acá, ¿sí? En este caso para el máximo común divisor, ¿sí? Vamos a ver, voy a bajar esto para acá, ¿ya? En este caso, para el máximo común divisor, lo que nosotros hacíamos es probar que se puede dividir para es decir, los tres números se puede dividir para 60, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el máximo común divisor teníamos dividiendo 1320 para 60, el otro que es 900 dividido para 60 y el otro que es 1260 dividido para 60.
¿ya? Entonces, al momento que le dividimos para 60, ya sabemos que este 60 viene representado como 2 cuadrado, 3 y 5. Entonces, en el primero tomamos 2 cuadrado, tomamos al 3 y tomamos al 5. 1320 para 60, ¿a cuánto nos da? 22. Eso nos queda 22, ¿no es cierto? Ahora en el otro 900 tomamos 2 al cuadrado, 3 y 5. Entonces 900 para 60 nos da 15. al 15, ¿ya? 1260 para 60 tomamos al 2 al cuadrado, al 3 y al 5, ¿sí? Entonces 1260 dividido para 60 nos va a dar ¿a cuánto? 21. Al 21, ¿sí? Y si probamos haciendo división, nos va a dar eso, ¿ya? Ahora, en lo referente al máximo, al mínimo común múltiplo, lo que nos tocaría hacer aquí es sacar los múltiplos de 1300, los múltiplos de 900 y los múltiplos de 1260. ¿Ya? ¿Cuáles son los múltiplos? Iniciando desde el primero, que es el 0. 0 por 1320, 0. 1 por 1320, 1320. 2, o sea, vamos multiplicándole, ¿no? 2 por 1320, ¿cuánto nos daría? 2 por 0, 0, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2630, ¿sí? Listo. 1320 por 3, 3 por 0, 0, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, multiplicando, ¿no? Y 3 por 1, 3, ¿sí? Esos son los múltiplos de 1320. Y así tendríamos que ir haciendo nosotros y va a llegar un punto o un múltiplo de 1320 que va a ser este de aquí. ¿Sí? Igual, los múltiplos que nosotros tendríamos de 900 son 0, 900, 900 por 2, 1800, 900 por 3, 2700, y así vamos a tener múltiplos. Hasta que por aquí, desarrollando todos esos múltiplos, nos va a dar los 138,600. ¿Sí? Igual con 1260, 0. 1260 multiplicado por 2 nos daría 0, 2 por 6, 12, llevo 1, 5, 2520. ¿Ya? Y así desarrollamos todos los múltiplos ya de llegar a un punto donde igual el múltiplo que nosotros tengamos que comparte entre los tres es ese 138,600. ¿Sí? Listo. Esa es la manera larga, digamos, ¿ya? Entonces, la manera corta es descomponerle y tener el concepto del mínimo común múltiplo, que van a ser todos los valores o todos los factores con el grado más alto. ¿Sí? Listo. ¿Sí estamos? Sí. Ya. ¿Tal vez alguna pregunta ahí? Vamos a ver. Ya, igual, todos los demás, el concepto que vamos a tener, como digo aquí, es que nosotros debemos tener cómo se saca el máximo o qué es el máximo común divisor. Ya vimos, ¿no? Es el valor más alto, por eso es máximo. De todos, porque por ejemplo, este 1320, 1900 y 1260 es divisible para 2. Es decir, 2 es un divisor de los tres números, pero nosotros estamos tomando al máximo, al más alto, para el cual podemos dividir los tres números. ¿Sí? En el mínimo, en cambio, estamos tomando al primer valor de todos los múltiplos de los tres números, que es común entre los tres. ¿Sí? ¿Ya? ¿Puedo Disculpe, bajar? una pregunta. ¿Sí? En el ejercicio B, por ejemplo, ¿es normal que salga un número tan grande en el mínimo común múltiplo? Claro. Es que son valores altísimos. Ya, Entonces, gracias. cuando son valores altos, sí. Miren, por ejemplo, aquí
De los 3 del literal A nos dio 138.600, ya es un valor bastante alto, ¿sí? Y obviamente en el literal B, como se está manejando valores más altos, entonces el mínimo común múltiplo va a ser más grande, ¿sí? Listo. ¿Ya? Vamos ahí. Entonces ahí recordando. Ahora lo que vamos a hacer nosotros, bueno, más que todo para luego que vamos a trabajar un poco más con lo que son la parte de las fracciones, vamos a recordar o a ver los criterios de divisibilidad, ¿sí? Ya. Entonces vamos acá. Dice, si el número, bueno, tenemos el primero que es para 2, ¿ya? Para 2 es fácil, ¿no? Dice todos los números que terminan en 0, 2, 4, 6, 8, prácticamente todos los números que terminan en una cifra par. ¿Ya? Todos los números que terminan en cifra par son divisibles para 2. ¿Ya? Estos cuales pueden ser 510, 2020, pongamos 3458, todos ellos son divisibles para 2, ¿sí? ¿Qué significa que son divisibles para 2? ¿Qué significa eso? Que se puede dividir para 2. Eso, que se puede dividir para 2, ¿no es cierto? Recuerden que eso viene a ser divisible o los divisores, ¿ya? Listo. Vamos con dice, sus dos últimas cifras son ceros, ¿ya? Criterio de divisibilidad para 4, ¿ya? Si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4, ¿ya? ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Eso es lo primerito que nosotros necesitamos saber. Es un múltiplo. ¿Qué tenemos que hacer para hallar los múltiplos? En muchos de ellos, cantidad de fármacos que nosotros necesitábamos para el país. Y otros de ¿Cuáles ellos son los múltiplos de 4? no tenían la cantidad. ¿Alguien por ahí? El 0, el 1. 4, 8. Cuidado, el 1 no es. Recuerden que los múltiplos, empezamos Todos desde 0. los que derivan de 4. 0, 4, 20. 16. 0, 4, 8, 12. 12, 16, 20, 24, 28. Eso, son todos los que vamos a ir multiplicando, ¿no? 0 por 4, 0, 1 por 4, 4, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12, 10, 4 por 4, 16, 5 por 4, 20, 6 por 4, 24 y puntos suspensivos, ¿ya? Todos ellos son múltiplos de 4. Es decir, siempre vamos a tener nosotros una infinidad de múltiplos. Hasta el 6 por 4, 24... 7 por 4, 28, y bueno, podemos poner ahí puntos suspensivos. Entonces, son en este caso valores, dice o van a ser divisibles, es decir, puedo dividirlos para 4 si terminan en ceros, es decir, si nosotros tenemos 500, es divisible para 4, ¿sí? Si nosotros tenemos 2000, es divisible para 4, ¿por qué? Porque en este caso está terminando sus dos últimas cifras en 0, ¿sí? Si ponemos nosotros 2024, ¿será divisible para 4 eso? ¿Sí o no? No. Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque miren, sus dos últimas cifras son múltiplos de 4, ¿sí? 24 sí es un múltiplo de 4, entonces sí es divisible para 4, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, 1004, ¿será divisible para 4 eso? Sí. También, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sus dos últimas cifras, que son el 0,4, es un múltiplo de 4, ¿sí? Entonces, siempre que se termine, en este caso, nuestros valores en dos ceros o en múltiplos de 4, van a ser divisibles para 4, ¿sí? Listo. Por ejemplo, si tenemos 27,088, ese será múltiplo de 4. No. Sí.
van. Sí, también. Sí. Vean estas dos últimas cifras. ¿Sí? Prácticamente un múltiplo es aquel que también se va a poder simplificar. Si nosotros queremos simplificar un múltiplo también, ¿qué significa? Que yo puedo sacarle la cuarta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Le saco, le divido para 4, nos queda 2 y 2, es decir, nos da un valor exacto, ¿ya? Entonces, como sí es un múltiplo de 4, ¿ya? Entonces, como si es múltiplo de 4, también es divisible para 4, ¿sí? Listo. ¿Ya? Entonces, todo valor que sea, en este caso, múltiplo de 4, va a terminar en ceros o en un valor que sea múltiplo, ¿ya? Que sea divisible para 4. ¿Ya? ¿Sí está claro eso? Sí. ¿Ya? Sí. Vamos acá. Entonces, que tenemos para 8. Entonces, si queremos aquí para 8, dice, si sus tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8. Ya, nuevamente vamos con los múltiplos. ¿Cuáles son los múltiplos de 8? 8, 16, 24, 40, 48. Vamos igual, 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. Puntos suspensivos. Tenemos una infinidad de múltiplos. ¿Ya? Entonces, igual, aquí nos dice, si nosotros terminamos, ¿sí? En este caso, en 3 ceros, ¿sí? Sus tres últimas cifras, a ellas son las que nosotros debemos fijarnos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles nomás serían aquí? Por ejemplo, por ahí, pues, 3,000. ¿Ya? Como en este caso, las tres últimas cifras que nosotros tenemos ahí terminan en ceros, sí es divisible para 8. ¿Qué significa? Que le podemos, en este caso, dividirle para 8 y vamos a obtener una división exacta. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner el de arriba, 27,088. Este número es divisible para 8. Sí. Sí. Ya, le tomamos las últimas cifras. ¿Sí? Entonces, ese 88 es múltiplo de las tres últimas cifras, en este caso sería 88, ¿no? Ese 88 sí es un múltiplo de 8, entonces sí se va a poder dividir este número para 8, ¿ya? Listo. Si tenemos, por ejemplo, acá 342, ¿ya? Listo. ¿Qué más? A ver, le pongamos aquí. Ya, igual, veamos ese número. ¿Se puede dividir para 8? ¿O es divisible para 8 ese? ¿Sí? No. Veamos tres No. cifras. No. Sí, porque 4 es divisible para 8. Sí, es. Verán, dice, ven las tres últimas cifras y esa cifra tiene que ser múltiplo de 8. Ah, entonces no sé. No es múltiplo de 8, ¿no es cierto? Entonces este no es No, divisible. eso no tiene por qué. ¿Ya? No es divisible para 8. ¿Ya? No es divisible para 8, ¿por qué? Porque 44 no es un múltiplo de 8, ¿sí? Pongamos 1457. Ya. Este de aquí es divisible para 8. Sí. Sí. Este sí, ¿no es cierto? Porque 16 sí es un múltiplo de 8. Entonces sí son divisibles. ¿Ya? Entonces vamos a observar en este caso para el 8 a las tres últimas cifras. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? Tal vez, ¿alguna duda?
¿Ya? ¿Puedo bajarle? Listo, vamos allá. Listo. Aquí, aunque ya hemos igual al momento que estábamos descomponiendo, ya fuimos viendo, ¿no? Divisibilidad para 3. ¿Ya? Dice, un número será divisible por 3 si la suma de dígitos es múltiplo de 3. Igual, ¿cuáles son los múltiplos de 3? El 0, el 3, ¿Ya? el Cero. 6, 9, 0 por 3, 0, 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12, 5 por 3, 15, 15, 18, 8, 21, 24. 24, 27 y 30. Prácticamente van de 3 en 3, ¿no? ¿Sí? Ya, esos son los divisibles para 3. ¿Ya? Esos son los múltiplos de 3, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos una cifra, ¿sí? Dice, va a dividirse para 3 siempre y cuando tomamos a todos sus dígitos, le sumamos y nos va a dar un múltiplo de 3, ¿ya? Entonces, si tenemos aquí 510, ¿es múltiplo de 3 ese? Sí, ¿no es cierto? 5 más 1 más 0 nos da 6, ¿ya? Y sí es un múltiplo de 3. Si colocamos 2001, es múltiplo de 3. 2 más 0 más 0 y más 1 nos da 3. Entonces sí es múltiplo de 3. ¿Ya? Entonces simplemente aquí lo que nos toca es sumarle a las cifras. Ese será múltiplo de 3. Pero veamos. 1 más 2 más 0 más 5 y más 7. ¿Cuánto nos da ahí? 24. Ay, no. 24, ¿no es cierto? ¿Sí? 15. No. No. 15 nos da. A ver, 5 más 15. 15 nos da. ¿Ya? Entonces, 15 es múltiplo de 3, sí. Entonces, se puede dividir para 3 ese número. ¿Ya? Entonces, ese viene a ser para el valor de 3. ¿Ya? Vamos un poquito para acá. Ese es el de 3. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Para el 9. Un número será divisible por 9 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. ¿Ya? Múltiplos de 9. ¿Cuáles son los múltiplos de 9? 0, 9, 18, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63 y 66. ¿Ya? Entonces, todos ellos son múltiplos de 9. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que podemos dividirle para 9 si termina en este caso, si sumamos un múltiplo de 9. Entonces, tendríamos, si tengo 2664. ¿Ya? ¿Es múltiplo de 9 ese? 2 más 6 más 6 y más 4 nos da ¿cuánto? no, Sí. Sí, es múltiplo. Sí, es múltiplo. 18. 18, ¿no es cierto? ¿Sí? Y 18 sí es un múltiplo de 9. Entonces sí vamos a poder nosotros dividirle para 9. ¿Ya? Tenemos por acá 5013. ¿Es múltiplo de 9S? sí, Sí, No. 0 más 1 Sí, sí, más es. 3. ¿Cuánto Sí. nos da? Más uno. Sí. 9. ¿Ya? Nos da 9. Y sí es múltiplo de 9. ¿Ya? Entonces sí vamos a poderle dividir para 9 ahí. ¿Ya?
Listo. Ya tenemos el criterio para dividir o que sea divisible para 9. Que esto, en este caso, si le manejamos bien, nosotros vamos a poder simplificar con mayor rapidez. ¿Sí? Vamos acá. Bueno, de acá viene el criterio más fácil, que es el de 5, que simplemente nos dice si termina en este caso nuestro valor, ¿sí? Si termina nuestro valor numérico en 0 o 5, es divisible para 5, ¿ya? El más fácil de todos. ¿Ya? Entonces tenemos 5,000, 2,345, ¿sí? 725, ¿ya? O cualquiera, ¿no? Solamente la última cifra tiene que terminar en 0 o en 5, nada más, ¿ya? Otro más fácil que este. ¿Cuál es más fácil que el 5? El de 10, ¿ya? Listo. El de 10 que simplemente dice si el número termina en 0 es divisible para 10, ¿ya? Tenemos arriba el 5,000, 2,010, 3,400. ¿Sí? 50, sí, todo si termina su última cifra en 0 va a ser divisible para 10, ¿sí? Listo. Ya, vamos acá un poquito más. Vamos a ver el de 7. Listo, ¿qué nos dice la de 7? Un número es divisible por 7 cuando la diferencia, dice, vamos a ver, que es un poquito más largo. Divisible por 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las, a ver, el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0, ¿sí? O múltiplo de 7, ¿ya? Vamos a ver. Entonces vamos a tener dos, voy a poner aquí, para que tengamos en cuenta. ¿Ya? Veamos este aquí. ¿Ya? Primero lo que nos está diciendo es número sin la cifra de las unidades. De este número que nosotros tenemos ahí, ¿cuál representa las unidades? Y estábamos viendo eso también. El 5. 5. Este representa las unidades, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Tomemos, dice, un número, la diferencia, el número sin la cifra de las unidades. ¿Cómo nos queda el número sin la cifra de las unidades? ¿Cuál sería? 24. 24. Eso, nos quedaría 24, ¿ya? Dice, menos el doble de la cifra de las unidades. ¿Cuál es la cifra de las unidades? El 5. Eso nos queda 5, ¿ya? Dice, ¿es 0 o múltiplo de 7? Bueno, aquí también nos habló de los múltiplos de 7. Entonces acá tengamos el múltiplo de 7 viene a ser, ¿quiénes nomás son los múltiplos de 7? 0, 7, 14, 21, 7 por 4, 28 y así sucesivamente. ¿Ya? Esos son múltiplos de 7. ¿Ya? Entonces dice, si al realizar esta operación que nos está diciendo, ¿ya? Si al realizar esta operación nosotros obtenemos 0 o múltiplo de 7, cualquiera de las dos opciones. 0 múltiplo de 7 es divisible. Entonces si operamos aquí nos quedaría 24 menos 10 y nos da 14. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿es divisible para 7? Sí. Sí. ¿No es cierto? Porque el 14 sí es un múltiplo de 7. ¿Ya? Listo. Veamos acá la cifra de 2058. Ya, mismo concepto. Tomamos en este caso las unidades, que sería el 8.
Dice, tomamos las cifras sin las unidades, que sería 205. ¿Ya? 205 menos el doble de la cifra con las unidades. 2 por 8. ¿Cuánto nos da ahí? 205 menos 16. 189. 89. Ya, bueno, aquí voy a escribirle ya. Nos quedaría acá 205 menos 16. ¿Ya? Listo. 189. 89. ¿Ese es múltiplo de 7? No. Ya, ahí veamos, como todavía en este caso podemos aquí aplicar, miren. Podemos aquí aplicar también el concepto, es decir, a ese 189 volverle a hacer la misma regla. Tomamos a las unidades y este 189, vamos a ver, nos quedaría 18 menos 2 por 9, ¿sí? Las cifras sin las unidades menos el doble de las unidades, que es 9. ¿Cuánto nos queda? 0. ¿Sí? Porque nos quedaría 18 menos 18, que nos da 0. Entonces, ¿es divisible para 7? Sí. Sí, porque está terminando en 0, ¿no? ¿Ya? Entonces, 0 vendría a ser en este caso, ¿sí? Aunque ya siempre el 0 ya va incluido, ¿sí? En los múltiplos prácticamente. Como termina en 0, sí es divisible para 7, ¿sí? Entonces, para ver si se puede dividir para 7, nos toca aplicar este proceso de aquí. ¿Ya? Listo. Ya, ¿sí está claro? ¿Alguna pregunta tal vez? Yo en la parte del 8. ¿Cuál? Así. En el que dice criterio de divisibilidad por 8. Ah, para el 8, a ver, déjenme ver, estaba aquí. Ya, ahí era que termine las 3 cifras, ¿no? Que terminen en ceros o múltiplos de 8. ¿En cuál era? ¿En el 0,44? No importa si solo se toma, o sea, por ejemplo, en el 27.088. ¿Ya? No importa si se toma en cuenta los dos últimos, si el tercer número es 0. Claro. Es que miren, a la final, si ustedes le leen a esta cifra, a las 3 cifras que tenemos aquí, ¿sí? El 0 al lado izquierdo en los enteros no significa nada. Entonces, esto es como que tuvieran un 88. Ujú. Ya, Sí, gracias. por eso es que en eso le estamos, como les menciono, el 0 al lado izquierdo en los enteros no tendría valor. Entonces, a la final, la cifra que nosotros estamos teniendo viene a ser 88. ¿Sí? ¿Ya? Igual acá, por ejemplo, en el 16, lo mismo, el 0, ¿sí? Las últimas cifras tengo el 0, igual le estamos tomando nosotros a 16, ¿sí? Que sí es un múltiplo de 8, ¿sí? Listo. ¿Ya? Vamos acá. Bueno, los divisibles para 11 son prácticamente igual los múltiplos de 11, que los primeros son fáciles, ¿no? ¿Cuáles nomás son múltiplos de 11? Para que 11, tengamos en 22, cuenta. 0, 11, 22, 33, 44. Sí, esos son, digamos, al inicio sí son conocidos, ¿no? 0, 11, 22, 33, 44, 55 y puntos suspensivos. ¿Ya? Pero vamos a ver para cifras más grandes, ¿no? Entonces dice igual, para divisible para 11 dice, un número es divisible por 11 si la suma de las cifras de posición par se le resta las de posición impar, dando como resultado 0 o múltiplo de 11.
¿ya? Vamos a ver qué proceso nos dice aquí, ¿no? Veamos acá. A ver, entonces, por ejemplo, veámosle este número. Tendríamos nosotros 5,214. ¿Ya? Voy a tener. Veamos si este número es divisible para 11. ¿Ya? Entonces, aquí nos está hablando de dos cifras. Posición par y cifras en posición impar. ¿Ya? Listo. Entonces, si le contamos nosotros a nuestras cifras, ¿sí? Vamos a tomar su posición desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos primera posición, segunda posición, tercera posición y cuarta posición, ¿ya? Y ahora sí, vamos a ver cuáles son las cifras de posición par. ¿Cuáles serían? La posición 1 y la posición 3. 4 y Es la 5 y la 1. Esas serían las pares, ¿ya? Las impares serían el 2 y el 4, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Vamos a tomar, ¿ya? Dice, la suma, ¿ya? Aquí dice la suma de las cifras de posición par. ¿Cuáles son las cifras de posición par? El 5 y el 1, ¿sí? A ver, si la suma, perdón, si a la suma de las cifras, dice, de la posición par, entonces les vamos a sumar 5 más 1. Se le resta las de la posición impar. 2 más 4, ¿ya? Trabajamos esos 5 más 1 nos queda 6, menos 2 más 4, 6, nos da 0. Por lo tanto, haciendo esta operación, ¿sí? Si le restamos en este caso, ¿qué nos queda? 0. Entonces, ¿qué significa? Que sí es divisible para 11, ese número. ¿Sí? Y listo. ¿Ya? ¿Sí está claro? Puede ser otro ejemplo, Licia. Vamos a ver acá. Tendríamos 16,742. ¿Ya? Entonces tomamos sus posiciones 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Listo. Entonces dice, le sumamos, voy a señalar a la posición par. ¿Cuáles son las posición par? 4, este de aquí, el 5 y el 4. ¿Ya? Entonces le sumamos, ¿no? 6 más 4, ¿ya? Menos las cifras de posición impar. 1 más 7 más 2. 6 más 4 nos da 10. 1 más 7 más 2 nos da 10 y tenemos 0. ¿Sí? Entonces, como nos da 0, nos puede dar 0 o un múltiplo de 11. Sí, cualquier opción. Entonces, nos da eso y nos quedaría que sí es un valor divisible para 11. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Y bueno, finalmente para la divisibilidad, ya, vamos, esos son los principales. He estado por acá abajo. ¿Ya? El de 6, ¿no? Que simplemente para el 6 debemos ver que sea divisible para 2 y para 3. ¿Ya? Entonces dice criterio de divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener aquí 510. ¿Ya? Ese es divisible para 2 porque termina en 0. ¿Sí? O termina en una cifra par. ¿Sí? Entonces, como termina en 0, es divisible por 2. ¿Ya? Listo. Es divisible por 3 porque si le sumamos 5 más 1 más 0, nos da 6. ¿Sí?
Entonces recordemos que es divisible para 3 cuando termina en 0 o en una cifra múltiplo de 3. Entonces es divisible por 3. ¿Ya? Entonces, como cumple con las dos condiciones de divisibilidad, significa que sí se va a poder dividir para 6. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Entonces, esos serían los criterios. Todos en este caso ya los hemos venido manejando ya implícitamente al momento que estábamos sacando los factores primos, ¿sí? Algunos nuevos, como por ejemplo el de 11 y el de 7. El de 8 también que por ahí teníamos, ¿sí? Pero en su mayoría nosotros ya los hemos venido viendo, ¿ya? Más que todo es para que tengamos claro esa parte, ¿sí? Listo. ¿Estamos, por favor? ¿Alguna pregunta tal vez? Profe, una pregunta. Sí. Aquí dice criterio de divisibilidad por el 11, no le entendí muy bien. Ya. Déjeme verle otro ya. Ya. Listo. A eso es lo que le tenemos que hacer, es a cualquier valor que tengamos nosotros. Ya, por ejemplo, vamos a tenerle aquí. Por ejemplo, tengámosle aquí al 13.574. ¿Ya? Listo. Entonces, igual, si queremos aplicar, ¿no? Manualmente acá, tendríamos primero la posición. 1, 2, aquí necesitamos las posiciones. ¿Ya? Listo. ¿Cuáles son las posiciones pares aquí? O las cifras que están en posición par. Este de aquí y este de acá, el 3 y el 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Sumamos a las cifras de posición par. 3 más 7. Le restamos la suma de las cifras de posición impar. 1 más 5 más 4. ¿Ya? 3 más 7, ¿cuánto nos da? 10, ¿no es cierto? Y acá también. 1 más 4 nos da. Sí, nos da 10. Entonces está terminando en 0. Hay dos opciones. O puede terminar en 0 o puede terminar en un múltiplo de 11. Ahí significa que se va a poder dividir para 11. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, gracias, profe. ¿Ya? Listo. Como digo, esto más que todo es para simplificación. ¿Ya? Vamos a ir haciendo acá. Vamos a ir repasando un poquito de lo que veíamos anteriormente. Dice, el decimal 0.8 se expresa en fracción ¿cómo? A, B, C o D. ¿Qué tipo de decimal es ese? Sería el felice. Es un fijo, ¿no? ¿Ya? Listo. Y ya, es un decimal fijo. ¿Cómo queda expresado? Miren, ven acá al ladito, 0.8. La C, ¿no es cierto? C. Queda expresado ahí, ¿no? Nos quedaría 8 dividido. Como es fijo, un 0. Ya, no está simplificado en el resultado. Ya, entonces queda como 8 décimos. Si en este caso el resultado hubiera estado simplificado, nos tocaría sacar la mitad que sería 4, la mitad que sería 5, es decir, en su forma simplificada sería 4/5. ¿Sí? El otro, ¿cómo nos quedaría? La D. Sería el D. La D. ¿Ya? Igual, es un decimal fijo, ¿no? Tendríamos 23, dos cifras decimales, todas cumplen, ¿sí?
¿Cuál quedaría descartada de por sí ya? Sin ni siquiera tomar en cuenta ahí. La B. A ver. La B, ¿no? Sí, porque el 9 no tiene nada que hacer cuando nuestra cifra que estamos trabajando son fijas. Son cifras los- Ajá, esas son para las periódicas, ¿no? Entonces aquí sería 23. Como tengo dos cifras decimales, dos ceros. dos ceros, la D. Ese sería nuestro valor de D. ¿Sí? Ya, veamos acá. Dice, el número decimal 0.255, ¿ya? Al convertirlo en una fracción decimal, ¿ya? Listo. Y luego simplificarlo hasta que sea irreducible. Me parece que no está simplificado. Parece que este está mal planteado. ¿Ya? Si le cambiamos, o mejor dicho, le transformamos este 0.255, ¿cómo nos quedaría? 255 sobre 1000. 255 sobre 1000. Sobre 1000, porque tenemos tres cifras decimales, ¿no es cierto? Listo. En este caso, bueno, aquí en la orden dice hasta simplificarlo, pero aquí no nos está presentando simplificado. ¿Sí? Entonces, sería nuestro literal A. Si es que desearíamos simplificarle a esta expresión, ¿para cuánto podríamos, o sí, para qué valor le podríamos simplificar? Pero 5. Recién ese decimal es fijo. Es un fijo, ¿sí? Miren, recuerden que para que sea periódico debe tener una casita arriba, una línea arriba o puntos suspensivos. Ahí. ¿Sí? Aparte de eso, los resultados que tenemos no nos está dando los 9, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo puedo simplificar? ¿Qué puedo sacarle ahí? Quinta. La quinta, ¿no? La quinta de 25, 5. 5. La quinta de 5, 1. 1. Quinta de 10, 2, 0 y 0. No puedo simplificar nada más. 51 sobre 200. Esta sería la que nos está hablando de la hasta que sea irreducible. ¿Qué significa irreducible? Que ya no se puede seguir simplificando. Eso, que ya no se puede simplificar más, ¿ya? Pero en este caso nos dijo que le simplifiquemos, pero en los resultados no está simplificado. Entonces nos quedaría nuestro literal A, ¿no? Ese sería. ¿Ya? Listo. Abajo nos dice el número decimal 6,1 se escribe. ¿Cómo se escribe ese? La C. ¿Sí? Recuerden que nosotros teníamos aquí, ¿no? Si trabajamos generalmente, tenemos A, B, C, pongamos así, D, E, F, un número cualesquiera. El F que viene a representar. Los milésimos. Y eso, esto es milésima. Esto es centésima. Décima. Décima. El A, en el lado de los enteros. ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, empecemos desde el C, ¿ya? El C viene a ser la unidad. Decena y centena. Esta viene a ser las decenas. Y la otra viene a ser la centena, en los enteros, ¿ya? Listo, entonces, por lo tanto, el 6,1 vendría a ser 6 enteros con un décimo o una décima, ¿sí? Entonces vendría a ser nuestro literal A. ¿Ya? Sí, estoy señalando bien. ¿Ya? Viene a ser nuestro literal A. ¿Sí? Ya, veamos por acá. Vamos a ver acá un poquito.
¿Puedo bajarle? Sí, listen. Tres enteros, 5 centésimos corresponde a. ¿Cuál será? Primero, ¿a quién descarta? A la Letra. La respuesta sería la D. La D. Es la de Listo. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, este 3,5, ¿no? Aquí viene la parte de descomposición, ¿no? ¿Esta qué significa? Que tiene 3 enteros, 5 décimas, 0 centésimas. ¿Ya? 3,005, ¿qué significa? Que tiene 3 enteros, 0 décimas, 0 centésimas y tiene 5 décimas, ¿no? Y la que cumpliría vendría a ser la D, ¿ya? Esa significa que tiene 3 enteros, 0 décimas y 5 centésimos. Bueno, centésimas o centésimos. ¿Sí? Listo. Luego nos dice, ¿cuál de los siguientes números decimales es mayor que 3,87? Está la fácil. C. La C, a ver, la C, sí. ¿Ya? Generalmente cuando se habla de decimales y hacer una comparación de mayores y menores, si se trabaja hasta unos 2 decimales, es bueno que le tengan como referencia manejarle como dinero. ¿Sí? Entonces esto es como que tienen $3,87, ¿sí? El número más alto a ese va a ser $3,88. ¿Bien? Listo. Abajo nos dice qué más. En el número 60004, el 4 ocupa el lugar de ¿quién? Milésimos. Eso, ¿no? Entonces viene a ser las milésimas. Tenemos décima, centésimo y el 4 es milésimo. La C. Viene a ser este. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Listo. Tendríamos nosotros medidas universales. ¿Puedo bajarle? Ya dice, si A 0,65, B 0,065, C 0,56 y D 0,056. La ordenación correcta de menor a mayor, me imagino que es de menor a mayor es desde el menor hasta el mayor. ¿Cuál es el menor de todos ellos? El B. La D. La D. Miren, sería entre B y D, pero sería la D, es más pequeña, ¿no? Entonces primero va la D, después ¿quién le sigue? La B. Pues le sigue la B, La C luego le sigue los 56 centavos y la A. y la A, ¿ya? Ese sería el orden, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué literal vendría a ser ahí? La A. Ya, el literal A, ¿no? Ahí está ordenado desde el menor hacia el mayor. ¿Sí? Bueno, para que tengan igual en cuenta, ¿no? Cuando se ordenan los valores
de menor a mayor. También pueden decirles que le ordenen en forma creciente. ¿Sí? En cambio, cuando nos piden ordenarle los valores de mayor a menor, se le conoce como creciente, ¿no? Desde el más alto hacia el más bajo. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta que haya tal vez ahí? ¿Puedo bajarle? Ya, vamos acá. Listo, dice aquí, calcule los 5 primeros múltiplos de cada uno de ellos. Múltiplos de 10, ¿quiénes nomás? El 0, el 10, 0, el 10, Ya, 10, 20, 30, 40, 40 50. y 50. 50, ¿ya? Porque el 0 en este caso ya está ya implícito ya en todos. Múltiplos de 8. El 0, 8, el 8, el 8, el 16, 24 de ahí que sigue. 32 y 40, ¿no? 48. Ya, bueno, nos pide los 5 hasta ahí. El de 222. el 0, el 122, 220. 444. 166, 666. 6. 288, 288. 1110, Y por 5. 1110. 5 por 2, 10. Llevo 1. A ver si no. 5 por 2, 10. Y llevo 1. Nuevamente 5 por 2, 10. Y llevo 1. 110. ¿Ya? Bien. Los otros le pueden realizarle ahí, ¿ya? Dice, ahora dice, encuentre 3 múltiplos de 11 comprendidos entre 27 y 90. Y los otros, los de la B. Este es de acá de deber. Ya. ¿Ya? 3 múltiplos de 11. Entre 27 y 90. Cualesquiera. Que estén entre los dos, como indica ahí. 33, 22, 22. No, ahí sí. 22 no está entre 27 y 29. 44, Ah, 4, 55, 67. Hasta ahí, ellos serían todos, ¿ya? El 22 no podría porque el 22 está fuera. ¿Ya? Primer múltiplo de 17 mayor que 500. ¿Qué podríamos hacer ahí? Para poder hallar ese múltiplo. ¿Qué opinan? ¿Qué le podríamos hacer en esto? ¿Qué opinan que le haríamos ahí? Lo más factible, bueno, podríamos buscar opciones, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que si pongo 17 por 10, que es lo más manejable, 17 por 10
nos daría 170. Entonces es múltiplo, ¿no? Pero 170 todavía sigue siendo menor que 500, ¿ya? Si multiplicamos por 20, ¿cuánto nos daría 17 por 15. 20? 240, ¿no? ¿Ya? Si le ponemos 17 por 30, ¿cuánto sería? 510. 510. Entonces ese sería el primer múltiplo. 510 les da. Sí. Sí. Ya, entonces miren, ahí podríamos ir buscando nosotros. Obviamente, hasta si vamos desde el 0, 1, 2, se nos va una vida, ¿ya? Pero sí, en este caso vamos de 10 en 10, porque son valores grandes, ¿sí? Tendríamos nosotros que el valor, tendríamos aquí, justo está dando 17 por 30, que nos daría 510, que sería el primer múltiplo, ¿ya? Mayor a 500, ¿o no? Si le ponemos 17 Sí. por 20, menos 17. Suena menor. Suena menor que 500. 293. 17 por 29, 493. Sí, creo. Sí. Miren, son separaciones en multiplicación, es como ir sumando, es una, recuerden que la multiplicación es una suma reducida, ¿no? Entonces, tengo 510, le estoy haciendo por 29, le restan 17, es 493. ¿Sí? Entonces el primer múltiplo ha sido. Esa sería la una opción, ir probando. La otra hubiera sido que en este caso le dividamos para 500, ¿sí? Este 500 para 17, pero eso es un poquito más largo. Entonces ir viendo qué factor en este caso iría cumpliendo. 50 para 17, ¿cuánto nos daría? Aproximado. 3 por 7, 21. 2. Sí, el 3 me parece. No, menos. 3 por 17 da 51, ¿no es cierto? Entonces, a 2. 2 por 7, 14. No, 2 por 17, 34 de 50. 16. ¿Ya? Bajo el 0. 160 para... 2,94. Ya, por ahí nos da 2 enteros. 160 si nos avanza para la división. El más cercano sería 29, ¿sí? Entonces, miren, al momento que dividimos, nos daría en este caso un valor menor al de 500, ¿ya? Entonces, la una es ir buscando el número, multiplicando o dividirle y ver cuál es el número que en este caso, que nos daría 29, que en este caso este 29 nos daría un múltiplo menor al de 500, ¿sí? Creo que en este caso más fácil les saldría ir multiplicando. ¿Ya? Ya, los otros igual me dan haciendo de deber, ¿ya? Con estos desafíos. Esto quedaría de tarea, ¿ya? Están revisando, por favor, esos ejercicios. Tal vez alguna pregunta que haya. No, dicen todo correcto. ¿Ya? Listo, entonces. Ya, denme revisándole aquí. Listo. Entonces quedaríamos hasta ahí, me dan realizando los que faltan y este también que les envío. ¿Ya? Antes de los otros. Un ratito. Imagino que me dicen divisibles aquí. Ya. Listo. Ya. Listo. ¿Ya? Eso es de ahí nada más, ¿ya? Ya vamos a ver luego los otros que están un poquito más. ¿Ya? Eso, quedaríamos hasta ahí, chicos. Si no hay preguntas, muchas gracias y que tengan una bonita noche.
Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, dicen. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, Lizzie. Hasta mañana. Hasta luego, cuídense. Hasta el viernes, Licen. El viernes.